Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Cultivo de Conciencia. Hace un día terminé de dar un taller de Awake y fue el primer taller formal de Awake. Lo había concebido originalmente como trabajar con las 5 heridas primarias a nivel psicológico, emocional y trabajar la parte espiritual. Así es como lo concebí, un poco en palabras, de forma muy básica y muy superficial, muy resumida. Las palabras simplemente son símbolos, a lo mucho, simbolismos. Pero con el paso de los meses se ha ido refinando lo que Awake es. Así que terminó siendo ese taller un taller en donde, si hubiese tenido la oportunidad de rebautizarlo, hubiese llamado de la comprensión, de la formación. Por cierto, un nombre nada comercial, ¿verdad? O sea, no funcionaría. Pero se pudo haber llamado del ego a la esencia. Eso sí hubiera funcionado. Del ego a la esencia. Sin embargo, con más explicación del proceso que sucedió, es que revisamos la formación del ego, sus principios, y comprendimos las heridas primarias. Yo uso un modelo ya muy personal de 2 heridas primarias y 2 heridas resonantes y una herida que es como opcional, que no todas las personas tienen. Pero tuve un insight muy grande el fin de semana, y es que para el proceso específico de Awake ya no es necesario revisar las 5 heridas. Ya no es necesario revisar detalladamente cada herida, cada etapa de desarrollo, aunque puede ser muy interesante para la mente y puede tener su lugar, y tiene su lugar en otros procesos terapéuticos. En Awake ya no va de esa forma. Sí va el explicar y el comprender, el que podamos saber algunos temas importantes sobre la máscara, la formación de la máscara, la formación de las defensas, la psicología detrás de la máscara, las estrategias de defensa en la máscara, que un poco que pasa a veces con la energía en el cuerpo, con cada estrategia de defensa, que eso se le ha llamado estructura de carácter. Y algunos como principios, creo, universales de sabiduría emocional. Pero lo que es muy interesante es que este taller fue un proceso
muy hermoso de comprender el camino del ego como una etapa en el ser humano y como la transición del ego a la esencia es simplemente una nueva etapa en el ser humano. Yo quiero agradecer a todos mis maestros, porque la función de un verdadero maestro es llevarte del fin del proceso de la estructuración del ego a la otra orilla, al reconocimiento de la esencia, que es prácticamente transicionar de un sistema operativo basado en el pensar y en el sentir, como los lugares centrales de nuestra identidad, al espacio consciente y presencia que es nuestra esencia, que es el espacio en el que nuestro yo está localizado, que es todo lugar y ningún lugar, y en el cual opera, porque si no, no tendría ningún sentido, en el cual opera una inteligencia más grande. Y esto es importante comprender que esta inteligencia que opera al nivel de la esencia, a nivel del espíritu, es la inteligencia que creó a los cerebros y sistemas nerviosos y cuerpos de seres humanos, y cerebros y sistemas nerviosos y cuerpos y órganos de percepción de cualquier especie en el planeta, y también de cualquier ser sensible. La naturaleza creó al cuerpo como un órgano de percepción para ella misma, para saberse a ella misma. Espero estés sentada, sentado, relajada, relajado, en completa apertura. Estas charlas están aquí para ser recibidas, experimentadas, no para ser creídas, no para ser memorizadas y conceptualizadas, pues precisamente el sistema operativo de el espacio y conciencia despierta es inteligencia no conceptual. Así que solo un maestro o maestra que estén expresando
dando espacio a la expresión directa de la conciencia despierta, pueden llevarte de regreso a casa, al lugar donde siempre estuviste, a aquello que siempre fuiste. Y la cual no habías reconocido. Por eso cuando encuentras un verdadero oasis, el agua o la sed se sacía. Porque una verdadera enseñanza espiritual, una espiritualidad genuina, es aquella que te ayuda a cruzar, como tradicionalmente se decía, ese océano que es el final del desarrollo del ego a la esencia, y que tradicionalmente se decía como la orilla, de una orilla del mar a otra orilla del mar, o de una orilla de un lago a otra orilla de un lago, representando esa transición de dejar el viejo continente por un nuevo continente, la vieja forma por una nueva forma, o como le llamo ahora y otros maestros, el sistema operativo anterior y el nuevo sistema operativo. Porque en lenguaje moderno podemos comprender más qué significa eso, cómo es un todo, cómo es un cúmulo de aspectos, lo que un sistema operativo se refiere. Cada vez que te atreves a bailar, por ejemplo, y sentir tu cuerpo, estás soltando el sistema operativo viejo. Y comienzas a entrar en un aspecto importante del sistema operativo nuevo, que es estar experimentando sin la necesidad de recurrir al pensamiento. Por eso es tan importante, no a nivel intelectual, no a nivel personal, no como una opinión, pero es tan importante el arte, la danza, o sea, el movimiento consciente. Te permite, de una forma no conceptual, sentir la experiencia y saber que, y te puedes dar cuenta en ese momento, también dibujando, también tocando música, improvisando con la música, o haciendo una sesión de contacto consciente en grupo. Nos podemos dar cuenta que la mente no es necesaria para recibir muchísima información y experimentar cómo esa sed del alma se colma. Y parece algo muy simple, pero por eso las artes tienen la capacidad de permitir que algo más grande que el pensamiento y las ideas
y los conceptos se expresen. Por supuesto que hay artistas que están agarrados de la mente y de las ideas para crear, y no hay nada de malo en eso. Pero cuando se relega el pensamiento y el concepto para dar paso a la expresión del espíritu, el arte viene de un orden directo de la esencia y de la fuente de lo que somos. Y esto no niega al pensamiento y no niega al concepto, lo cual en este instante creerás que es una contradicción a lo que he estado diciendo. Pero tú piensa en una matrushka, en estas figuras rusas de una muñequita que tiene una muñequita dentro, que tiene una muñequita dentro, que tiene una muñequita dentro. Vamos a ver este proceso como empezar con la muñequita más pequeña en vez de la más grande. Ajá. Y la primera muñequita pequeña es el estado de conciencia ordinario, en donde en Awake le llamamos el primer nivel de la conciencia, o de la mente también, mente, conciencia, no como si fuesen lo mismo, para fines de entendimiento, pero están conectados. Y en última instancia todo es uno, lo sabemos. Pero a este nivel de la mente conciencia, la experiencia es la de estar completamente inmersos en los pensamientos y en las emociones. De manera que estás absorto en los pensamientos y emociones. Y cuando decimos estás absorto, es la sensación de un yo, que le hemos llamado el mini-mí, o el yo falso, que es el que aparentemente está pensando los pensamientos y el que aparentemente también los está escuchando, los escucha y los recibe y los sufre. Y o danza en el sufrimiento y en el placer. El sufrimiento y en el placer. Y este es un estado de conciencia de identificación con el ego. Ajá. Es decir, el ego, esas partes que están pensando y sintiendo, quieren suplantarte la identidad real de lo que eres y de dónde eres. Porque la pregunta ¿quién soy o qué soy? Es una pregunta importante en la introspección espiritual. Pero ¿dónde estoy también? Es una pregunta importante. ¿Dónde está ubicado realmente ese yo? ¿Dónde? Entonces, en el primer movimiento de la conciencia, en el desarrollo de la espiritualidad, comienza como primer paso y primer movimiento cuando descubres que ese yo que tú consideras
tú es capaz de crear distancia con los pensamientos y las emociones a base de saberse un observador desapegado. Un observador desapegado que puede ver a distancia todo lo que piensa y todo lo que siente. Y saber a nivel intelectual que no es los pensamientos y no es las emociones. Y esto brinda un aliviane en la presión y en la carga de la identificación con los pensamientos y con las emociones, con las sensaciones, con las energías dentro del cuerpo. Sin embargo, aún estamos a ese nivel, que es precisamente el nivel del mindfulness y de como la meditación vipassana, si la has practicado. Aquí los practicantes suelen creer que esta es la onda, es la panacea, que ya descubrieron de qué se trata el asunto de la espiritualidad y cuál es el logro, es poder lograr ser testigos de tu propia experiencia. Sin embargo, que podemos llamar el segundo nivel de la mente conciencia, o conciencia, es solo el segundo nivel de 5. Y es aquí donde realmente termina la psicología, junto con el cambio de sistema operativo, viene el cambio radical, el salto hacia el despertar. Porque ese yo que tú consideras el testigo, o sea, ese observador atento, ese que está haciendo la acción de atención plena, es todavía una función del ego. ¿Ok? Aquí puede ser que le caiga el 20 a muchas personas. Hay algo nuevo aquí. Pero simplemente es una función del ego que en algunos modelos psicológicos que ayudan a la estabilización de las emociones y la organización interna de las voces y de las partes psicológicas dentro de la propia conversación que los seres humanos tienen consigo mismos a nivel mental y emocional. Le podemos llamar, pues es el adulto. El adulto, el que observa a sus partes a distancia, al niño herido, a la sombra, a algunas subpersonalidades. Pero este adulto no es más que una parte. Y es un adulto que cuando la casa psicológica emocional está muy bien arregladita, es un adulto que es
sí, todavía una función del ego, todavía una parte del ego, pero que es capaz de, por ejemplo, de orar. Es una parte del ego que es capaz de abrirse a la gracia. Es capaz de intuir que puede ser guiado por algo que no comprende y no conoce, y que siente en verdad como separado a él. Es como el botón de autodestrucción del ego en la vía de la transición hacia el despertar, de la escucha. Porque el ego siempre está en modo de autodestrucción, ya sea en esta dirección que no es realmente una destrucción caótica, sino es que está dispuesto a hacerse a un lado y está dispuesto a dejar que algo más grande entre en escena y en primer plano. Es aquella parte que te tiene escuchando este podcast hasta este momento. Hay aparentemente dos partes. El ego funcional, positivo, espiritual, que es ego, y el espíritu, que está pudiendo escuchar estas palabras, atravesándote, porque ese ego positivo está pudiendo hacer espacio para que la conciencia despierta aquí comunique con la conciencia despierta allá. Contigo. La otra forma de autodestrucción del ego es a través de su engrandamiento. Los egos tienden a autodestruirse, pues a través de las peores atrocidades y terribles y sufrimiento. Básicamente es el acabose de la humanidad. Por eso es tan peligroso y tan crucial el momento en el que nos encontramos como raza humana. O despertamos, o el ego va a querer engrandecerse tanto, que significa separarse tanto del mundo, separarse tanto de la naturaleza, separarse tanto de las otras personas y de otros corazones. Que esto crea conflictos tan grandes incluyendo a la naturaleza, conflictos tan grandes con la naturaleza, con su naturaleza, que es una con todo. Y en esa separación el ser humano perece. Pero bueno, estamos en esta otra estrategia en donde lo que hemos llamado el adulto, que es capaz de ver a sus partes, y que estamos llamando el segundo nivel de la mente. Aquí es en donde, en casos raros,
pero llega a suceder simplemente espontáneamente alguna persona en algún evento que cause shock o en algún accidente, en alguna pérdida, en algún trauma, o simplemente en alguna práctica genuina, espiritual, experimentan el viaje de dejar atrás o de que se vaya a descansar la identificación con el ego y de repente despierta a sí misma la identificación de la conciencia con ella misma. En episodios pasados, que si no los has escuchado te recomiendo escuches esto en otros episodios, es que el pensamiento, cuando piensas sobre el pensamiento pasado, creando un tren de pensamientos, ahí el ego empieza a fortalecerse porque la conversación genera la aparente solidez de un alguien ahí, de una autoimagen. Y entonces la identidad, por medio del servicio de la conciencia, o sea, la conciencia es muy noble y es capaz de localizarse y de limitarse a revelar el espacio y el tiempo en el que se está pensando. Lo voy a volver a repetir. La conciencia es muy noble y la conciencia es capaz de localizarse en un espacio y tiempo para revelar en lo que la mente está pensando y sintiendo. Es decir, en el modo del ego, ya sea en el nivel de la mente 1 o 2, incluyendo el mindfulness, la conciencia pareciese ser un medio para conocer. Y es posible que digas, obvio, o sea, la conciencia es un medio para conocer, pero la conciencia no es un medio para conocer. Y eso es lo que despierta como la realidad que lo que eres cuando la conciencia despierta a sí misma. Así que cuando el pensamiento piensa sobre sí mismo, el ego cree ser el mismo. O sea, te hace creer que tú eres eso. O que el ego eres tú. Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Y que la conciencia es un medio para conocer sus pensamientos y sus emociones y sus sentimientos y sus percepciones. En el primer nivel de la mente, no como algo que está observando, sino como completamente sufriendo cada cosa y sin posibilidad de ver ninguna separación entre ninguna parte. En el segundo nivel de la mente hay observación de este testigo, que le podemos llamar el adulto, que es una función del ego todavía con las demás partes, y en la cual empieza a fluir. Hay espacio para que el espíritu y la conciencia empiece a mezclarse. La conciencia más abierta, en donde hay espacios de silencio y quietud, como en el proceso del vipassana, que a ese nivel se queda como vipassana puro, y cuando la conciencia despierte, pues ya va más allá del vipassana o de cualquier cosa. Pero si estrictamente te dedicas a hacer vipassana bien y se mantiene exactamente así, pues ese nivel de la mente se va a mantener así. Por eso lo he comentado, como me apuntaron mis maestros y lo han apuntado por muchos años, es
Porque Einstein lo dijo, no puedes resolver un problema en el mismo nivel de la mente con el que se creó. En palabras de tradiciones zen y de otros maestros es: el buscador debe morir. El buscador, como la parte psicológica que está al buscar, simultáneamente negando al momento, al ahora. Lo está negando de ser completo y por eso busca. Está asumiendo que algo falta y por eso busca. Está asumiendo que hay algo incompleto en él, o sea, en ella o en el mundo o en este instante. Y eso es lo que es estar dividido. La experiencia egoica es una experiencia de división conceptual, de división emocional y división existencial. Y esto corresponde a tres centros muy importantes, en donde hay tres nudos. Y en el despertar espiritual, estos nudos comienzan a desanudarse. Y el primer movimiento hacia una espiritualidad verdadera, que sería el tercer nivel de la mente, le podemos llamar el nivel de la conciencia despierta. Suelta, por favor, ahorita, sin saber cómo lo haces. Suelta el estar centrada y centrado en tus pensamientos o en tu cabeza. Suelta, suelta, suelta. Simplemente escucha los sonidos alrededor de ti. Date cuenta del espacio tan grande que hay afuera de la cabeza y en el cuarto donde te encuentras. El espacio tan grande en donde los sonidos surgen y se van. Ese espacio es consciente. Reconoce que te estás dando cuenta de que hay una parte de tu ser que es consciente del espacio afuera. Date cuenta que hay un espacio afuera
abierto, amplio. Y date cuenta que hay conciencia de este espacio. Observa. Observa a la conciencia que es consciente de este espacio. Sin recurrir al pensamiento. Observa. La parte que está siendo consciente de que hay una conciencia dándose cuenta del espacio, esa parte que se da cuenta de que hay una conciencia consciente del espacio abierto, es la conciencia misma. Solo la conciencia es consciente de algo. La conciencia despierta a sí misma. Cuando se observa que la conciencia es consciente, por cierto, esta conciencia está siempre presente. Es lo único en tu experiencia que no viene y va. La conciencia está siempre presente, siempre accesible. Siempre siendo consciente de toda la experiencia, del espacio abierto, consciente, del cuerpo, y de aquella parte de la psicología que estaba atestiguando a las otras partes. La conciencia no es una parte. La conciencia no es una parte. La conciencia está presente simultáneamente en todos lados. Dándose cuenta de toda la experiencia y de todos los niveles anteriores de la mente. La clave es que aprendas a reconocer este espacio abierto, que aprendas a desconectar de la cabeza, a desconectar de las emociones, que podemos llamarle dejar de mezclarte de la cabeza, dejar de mezclarte de las emociones, dejar de engancharte con la cabeza, dejar de engancharte con las emociones, dejar de engancharte con el pensamiento y notar el espacio abierto.
y caer en cuenta. Esta conciencia es la que se está dando cuenta de todo el tiempo. La clave es sostenerse aquí en quietud, en silencio, sin recurrir al pensamiento para conocer, porque esta conciencia presente observa el espacio abierto. No es un pensamiento. Esta conciencia no es un pensamiento. No es algo creado o que se puede crear. Es algo que siempre ha estado aquí, que siempre está aquí, presente, accesible, consciente, espaciosa, permisiva. Amorosa. Es una bondad innata que no es manchada por ningún pensamiento ni ninguna emoción. No es creada. Nunca ha nacido y nunca perece. La verdadera quietud no es la ausencia de movimiento. Es la experiencia, es la observación, que no es una experiencia, es la observación de aquello que no viene y no va. Es aquello que permanece. Esa es la quietud. Es la observación de aquello que permanece, mientras todo lo demás va y viene. Esto es tu esencia. Esto es tu casa. Tu yo es toda esta conciencia consciente. Y la ubicación de este yo es en todos lados en general, en ningún lugar en particular, porque ese yo no es alguien separado de este espacio conciencia no nacido. Ese yo no es más que una palabra, pero que le da al blanco. Ese yo puro es esta conciencia presente, abierta, espaciosa, silenciosa. Que abraza, que permea a tu cuerpo, y que permite que los pensamientos y las emociones vayan y vengan como burbujas en un océano infinito. El despertar es saber
sin pensamiento, sin ideología, en tu propia experiencia, de forma directa, que este espacio abierto, que conoce sin recurrir al pensamiento, que conoce sin recurrir a la emoción, que se saborea a sí misma en el sabor dulce y hermoso de su propia presencia. Que eso es lo que es tu esencia, es lo que eres tú. Eres mucho más tú, es lo que eres mucho más que todos los pensamientos y emociones que has tenido sobre ti, juntas. Sin tener la idea de que estás terminando una meditación o de que está terminando algo, sin ninguna noción ni idea de eso, simplemente comienza a abrir los ojos un poco a poco y permite que la conciencia espaciosa continúe. Y déjate saber que eso, conciencia espaciosa, es consciente de esto, cuerpo, mente, sentimientos, emociones. Eso es consciente de esto. El despertar te revela que la conciencia es consciente de todo simultáneamente. Te invito a vivir tu vida desde aquí. Esta conciencia despierta usa el pensamiento, usa el intelecto cuando lo necesita, solo cuando es necesario. Te sorprenderás conforme aprendes a morar en el estado despierto. ¿Cuánto sobra el pensamiento para vivir la vida? Y a cambio, te darás cuenta cómo comienzas a vivir un nuevo orden por completo, una nueva dimensión de sentir y de percibir. Pues ahora estás sintiendo de primera mano, estás sintiendo de forma directa a la vida, sin tener que recurrir al pensamiento para sentir, para percibir, para ver, para escuchar. Y si vuelves a gravitar hacia los pensamientos y emociones, no seas dura ni duro contigo. Solo el ego es duro o dura contigo en eso. Simplemente di, está bien. Ya aprendí a notarme mezclado con los pensamientos y emociones. Y yo ya aprendí que puedo, sin saber cómo hacerlo,
desengancharme de ahí, dejar de mezclarme y poner atención al espacio consciente afuera y reconocer como esta conciencia, como esta parte que es consciente del espacio afuera, es la conciencia misma. Y permítete otra vez en este reconocimiento volver a descansar ahí. En este movimiento está el despertar. Este es el movimiento clave del despertar. Atesora esto que estás escuchando. Atesora lo que estás viendo. ¿Ya la viste? Es decir, como decimos en México, ya la viste, ¿verdad? O sea, ya tuviste, ya le cachaste a este movimiento, a este paso de la orilla de estar atrapados en mente y emociones a la liberación de esto. Pon en práctica esto una y otra vez, de forma natural, desde la relajación, desde la naturaleza, sin empujar, sin jalar, sin pensar en esto. A esto le llamo vislumbres. Aprender a tener un vislumbre con estos pasos simplemente. Es el resumen de las enseñanzas más avanzadas en el budismo y en el tantrismo, puestas de una forma práctica, directa y en un lenguaje contemporáneo. Te deseo el despertar más hermoso. Hasta pronto.